que puede oponerse a la aún no publicada y que seguiría sin publicarse, a la todavía inédita y después de 1780 también, obra de Juan Ginés de Sepúlveda, Demócrates Alter. Esta obra es de Bernardo de Gálvez. Noticias y reflexiones sobre la guerra que se tiene con los indios apaches en las provincias de Nueva España. Y dice Quintero Saravia: las noticias y reflexiones de Bernardo de Gálvez son exactamente lo que su título dice, una descripción de las campañas, pero también sus ideas sobre las causas, de causis, las causas y las características de la guerra contra los apaches. Aunque su propósito inmediato fuese encontrar el mejor modo de llevar a cabo campañas militares contra este tipo de enemigo, Bernardo de Gálvez fue más allá de las meras consideraciones de tipo militar o estratégico. Es decir, busca las causas y busca también una justificación más filosófica que jurídica, porque la jurídica no tiene que buscarla porque son órdenes que se le dan y nadie le ha pedido que se meta en eso, si el rey tiene derecho o no. Es más bien una visión del filósofo que del jurista, como por otro lado también era la visión de Juan Ginés de Sepúlveda, que decía que cuando manifestaba que había pueblos esclavos por naturaleza, no hablaba en términos jurídicos, sino en términos filosóficos, como Aristóteles. Recordemos, por cierto, que el argumento último de Juan Ginés de Sepúlveda era que era lícito hacer la guerra a los infieles, no para convertirlos, porque además esa conversión no tendría ninguna validez y sería una conversión forzada y sería algo detestable, sino para evitar que los infieles impidan el culto de los fieles, cosa que, como hemos visto, estaban haciendo los apaches y los comanches, y de una manera clarísima, como la matanza del monasterio irlandés de Lindisfarne hicieron en San Sabá. En San Sabá los paganos vinieron a hacer la guerra a los fieles desarmados, a los cristianos desarmados, unos monjes, unos frailes, unos sacerdotes y una feligresía completamente inerme. Y ahí, desde luego, caramba, creo yo que las palabras de Juan Ginés de Sepúlveda tendrían alguna lógica. Pero claro, Bernardo de Gálvez no podía conocerlas, porque ni se habían impreso ni se iban a imprimir. Y de todas maneras, estas noticias y reflexiones sobre la guerra que se tiene con los indios apaches en las provincias de Nueva España tampoco se imprimieron. Y subsisten en 2 copias manuscritas, como se ha dicho. Así que creo que es hora ya de enfrentar estos dos textos, las obras completas que no estuvieran completas en 1780 y este texto también del siglo XVIII, aunque la fecha sea dudosa, de Bernardo de Gálvez. Bernardo de Gálvez no se dejó cegar por el ruido de fondo, dice Quintero Saravia, ni por la psicosis bélica imperante en la Nueva Vizcaya, sino que fue capaz de ver con claridad el verdadero origen de la guerra contra los apaches. Pedía a los españoles que fueran, y esto es cita de Bernardo de Gálvez, asumiendo que el texto, como todo el mundo piensa ya, es de Bernardo de Gálvez, que fueran imparciales y conozcan que si el indio no es amigo es porque no nos debe beneficios y que si se venga es por justa satisfacción de sus agravios. Es decir, Bernardo de Gálvez estaba dando el derecho a los indios, le estaba haciendo la guerra a los indios, pero les estaba dando el derecho. Es enormemente... Claro, que esto no se publique tiene sentido, pero es extraño que no se publique un texto que da el derecho a los españoles. Es como si los españoles prefirieran hacer la guerra a los indios, pero sin derecho. Es algo que no se entiende. Se entiende perfectamente que esto no se publique. No se entiende que no se publique la justificación filosófica de la guerra, que de todas maneras sí se está haciendo a los paganos. Sí se está haciendo a pesar de que Menéndez y Pelayo se había olvidado. En 1780 sí se estaba haciendo la guerra a los apaches. Y se había hecho hacía muy poco la guerra contra la apachería. Y ahora sigue Quintero Saravia. Al ser esta venganza de los apaches
Claro, venganza de los apaches, pero cuando los apaches llegan a una comunidad zuñi y matan a todos y simplemente están rezando, la venganza es bastante discutible, pero lamentablemente creo, y es probable, es posible, es que es extraño, pero es perfectamente posible que la primera vez que dialogan Bernardo de Gálvez y Juan Ginés de Sepúlveda sea aquí, que a nadie se le haya ocurrido hasta ahora hacer dialogar a Bernardo de Gálvez con Juan Ginés de Sepúlveda, después de tantos siglos. Y en buena medida porque sus libros, sus textos estuvieron ocultos, estuvieron escondidos como termas de los budistas, como los termas que son escrituras que aguardan el tiempo, el momento en el que puedan entenderse. Al ser esta venganza, dice Quintero Sarabia, al ser esta venganza de los apaches siempre respondida con represalias por parte española, se generaba un círculo vicioso de violencia del que era imposible salir, a no ser que se adoptasen medidas de tipo distinto. Y esto es de Bernardo de Gálvez, por la poca fe que se les ha guardado, es decir, la culpa en último término la tienen los españoles por no haber cumplido su palabra, por la palabra dada a los indios, por la poca fe que se les ha guardado omite un fragmento, las tiranías que han sufrido. Por esas razones, sigue Quintero Sarabia, los apaches recurrían a la guerra, vuelve a hablar Bernardo de Gálvez, por odio o utilidad. Y ahora especifica Quintero Sarabia, un odio nacido de la venganza por los agravios sufridos y una utilidad provocada por, entre comillas, cita de nuevo, la necesidad en que viven, pues no siembran, ni cultivan la tierra, ni tienen crías de ganado para su subsistencia, desde que, claro, uno dirá, pues, ¿tenemos la culpa también nosotros de eso? Bueno, pues parece que sí, porque dice, desde que los españoles se encuentran por medio del hurto lo que necesitan. Como nos dejamos robar, como nos roban, ya no cultivan. Entonces, claro, les estamos haciendo un grave perjuicio. Todo esto que hace Bernardo de Gálvez no es una justificación moral, sino una descripción de la situación. Los indios viven en la miseria, la necesidad en que viven, porque han dejado de sembrar, de cultivar, de trabajar, al ver que robar a los españoles es un medio de vida. Es un medio de vida, pero que los conduce a la miseria. Y por esa necesidad, precisamente, se mueven a la guerra para robar, no de una manera disimulada ni menor, sino de una manera a gran escala, como los vikingos. Aquí los apaches son enteramente comparables a los vikingos. Una economía basada en el robo. En su descripción de los apaches enumera varios grupos que, nueva cita, aunque todos sean apaches y bravos, se distinguen por las provincias que ocupan. Así Gálvez habla de guileños, y dice gileños, mezcaleros, natajes, lipanes y nizfandes, a lo que también pone un sic. De lo que hoy se llama constitución física, y en la época se consideraba como su temperamento, decía que, y esto es también cita, es sano por la dureza en la que se cría y la simplicidad con que se alimenta. Aquí volvemos a Jenofonte e incluso a Platón. También Aristóteles decía que los galos meten a los niños en las corrientes de agua heladas para que se vayan templando. También, pensamos sobre todo en los espartanos, en la educación espartana. Aquí hay unos tópicos clásicos que sin duda alguna Bernardo de Gálvez tiene en mente cuando habla de los apaches, y lo ve como una ventaja. Es sano por la dureza en la que se cría y la simplicidad con que se alimenta, pero claro, a su vez se alimenta con simplicidad y se cría con dureza porque en lugar de trabajar prefieren robar. Elogia el que tanto los hombres como las mujeres tuviesen como valor supremo la fidelidad, y que su religión premiase o castigase según este criterio. Menciona el caso de dos guerreros apaches, Quitachin y Pitigacán, que fueron sus escoltas y que le salvaron la vida luchando contra otros 6 apaches, demostrando que, y esto es también cita de Bernardo de Gálvez, hasta en el corazón más bárbaro
Bueno, creo que es una exclamación y debería llevar tilde. Hasta en el corazón más bárbaro, ¿cuánto puede el reconocimiento? Hasta aquí otra cita de Bernardo de Gálvez. Entre sus cualidades, sigue Quintero Sarabia, destaca que son ágiles y agradecidos, pero también vigilantes y desconfiados. Esto último por temor a los españoles. Bueno, y creo yo que los españoles también tienen temor de los apaches, me parece a mí. Sobre su pretendida crueldad, claro que sería el argumento diamantino de Sepúlveda para justificar la guerra, la crueldad, que es mucha como nos atestiguan los textos del siglo XVII. Y lo que hemos visto antes, hacen auténticas salvajadas, hacen una de pópulo bárbaro, arrancar cueros cabelludos, todo tipo de atrocidades que bien conocemos y que bien se nos han transmitido. La crueldad de los apaches. Bueno, pues Bernardo de Gálvez, sobre su crueldad, sobre su pretendida crueldad, ya Quintero Sarabia, el historiador, se está poniendo de parte de los apaches. Es que esto es casi automático, es como romper un imán e inmediatamente se constituyen dos polos en los fragmentos en los que lo hemos roto. Es una condición casi natural de los españoles el admirar y acabar defendiendo incluso a sus enemigos. Es casi automático. Si los españoles hacen guerra contra los apaches, al final el discurso de los españoles es en favor de los apaches, tanto por parte de Bernardo de Gálvez como por parte de Quintero Sarabia, de los que están allí, de los historiadores, y claro, por supuesto lo mismo con el resto de los indios e incluso con los turcos si hace falta. Y al final, claro, esto no es solo de los españoles, es propio de la autocrítica europea que nos ha hecho grandes, pero al mismo tiempo también nos conduce a la destrucción y al suicidio. Los erasmistas españoles, al igual que Erasmo, acaban incluso diciendo que con los cristianos no se vive necesariamente mejor que con los turcos. Bueno, pues sobre su pretendida crueldad alega lo mismo que los erasmistas españoles, exactamente lo mismo que el viaje de Turquía o que cualquier otra obra en vena erasmista, pero si Erasmo triunfa en España es por algo. Si Erasmo triunfa en España es porque los sabios españoles piensan como Erasmo y encuentran en él lo que estaban pensando, expresado de una manera admirable y clásica. Para Gálvez, sobre su pretendida crueldad alega que, y esto es cita, los españoles acusan de crueles a los indios. Yo no sé qué opinión tendrán ellos de nosotros. Quizá no será mejor y sí, más bien fundada. Sigue Quintero Sarabia. Para Gálvez, si los apaches eran vengativos, y esto es cita, debíamos perdonarlo a una nación que no ha aprendido filosofía con que domar un natural sentimiento, que aunque vicioso, es causa heroica, cual es tener sensible el corazón. Se pone completamente lascasiano. Más lascasiano que erasmista, porque una cosa es decir que ellos pensarán lo mismo, eso sería erasmista, pero ya decir que debemos perdonarlo y que encima debemos entender que eso que los conduce a la crueldad y a los crímenes es en realidad una virtud, causa heroica, es tener sensible el corazón, y que si aprendieran filosofía serían unos tíos estupendos, serían geniales. Este síndrome de Estocolmo lo tiene España con todos sus enemigos. Lo tiene España siempre. Siempre acabamos cantando a quien nos ha disparado flechas envenenadas, siempre acabamos cantando al enemigo. Y desde luego Bernardo de Gálvez aquí no es una excepción. Piensa como todos los sabios españoles, y es normal, perfectamente normal, que unos años más tarde, unas décadas más tarde, la Real Academia escondiera debajo de la alfombra el Demócrates Salter, porque no iba con el espíritu de esta casa, no iba con el espíritu de los españoles.
Como militar, sigue Quintero Sarabia, Bernardo de Gálvez prestó especial atención a las tácticas de los apaches, pero esta ya es la parte normal, la parte esperable en un escritor táctico y técnico militar. De cómo hacían un uso extensivo de la sorpresa, claro, otros dirían de la traición, moviéndose silenciosamente en pequeños grupos, reconociendo cuidadosamente el terreno, camuflándose, y esto es cita también, coronándose la cabeza de hierba, de modo que tendidos en el suelo parecen pequeños matorrales. Sí, unos pioneros del camuflaje y de la guerra de guerrillas, obviamente. Vigilando de cerca sigue Quintero Sarabia al enemigo, asegurándose de, cita, tomar medidas para dar con seguridad el golpe. No cabe en explicación la rapidez con que atacan, ni el ruido con que pelean, el terror que derrama en nuestra gente, ni la prontitud con que dan fin a todo. Esta parte ya es más técnica, pero aún así también es elogiosa, también es encomiástica, también es en pro de los apaches. Bueno, me he detenido solo en una parte mínima de una biografía tan extensa y desde luego para los Estados Unidos no es la fundamental, porque para los Estados Unidos lo que importa no es lo que Bernardo de Gálvez hiciera o dijera sobre los apaches, sino lo que hiciera o dijera sobre los habitantes blancos de América, que para ellos son los importantes, los indios no tanto. Quizá por eso precisamente hubiera que detenerse en esta parte que se suele ignorar. Desde luego, por supuesto, en este libro, que es una monografía sobre la guerra de independencia, no aparece nada sobre los indios, solo sobre los americanos blancos. Es una pequeña muestra, es una muestra mínima que nos enseña lo que vale este libro. Y no quisiera despedirlo sin comentar la obra de arte de la portada, que aparece muy bien comentada en la solapa. Ya en la solapa tenemos un valioso material documental y crítico e interpretativo. Imagen de portada, que por cierto le falta la cartela que dice el conde de Gálvez. Imagen de portada, retrato, lo pone entre comillas, del excelentísimo señor conde de Gálvez, 1796. Aunque algún autor mantiene que el representado es el rey Carlos IV, esto lo dice muy de pasada en su conferencia. Dice, bueno, algunos piensan que es Carlos IV, como poder ser, podría ser, pero claro, él se está posicionando de manera adversa. Aunque algún autor mantiene que el representado es el rey Carlos IV y no Bernardo de Gálvez, sería ya una fantasía sobre la fantasía, porque claro, el caballo no es un caballo real, sino simbólico, pues al ponerle al virrey la cara del rey, también se está simbolizando que, bueno, simbólico no tanto, sino abstracto, eso es, al ponerle, sí, más bien una abstracción. Entonces, al ponerle al virrey la cara del rey, se está haciendo abstracción de lo que es la figura del virrey, de cualquier otro virrey, que es la representación del rey. Aunque algún autor mantiene que el representado es el rey Carlos IV y no Bernardo de Gálvez, tal y como figura en la leyenda del propio cuadro, en cualquier caso, se trata de una de las pocas imágenes atribuidas de un virrey a caballo, y la posición del caballo a la jineta era tradicionalmente reservada para los reyes. No es... no entra en la discusión. No entra en la discusión. Sí, vamos, que es probable que... Sí, que es probable que sí que sea Carlos IV, pero es que debajo pone que es Gálvez. Puede ser lo que he dicho, que entiendan que el virrey es imagen del rey y que no supieran cómo era la cara del virrey y decidieran ponerle la del rey, que sí que conocerían por las monedas y otros cuadros. Pero está hecho con la intención de representar a Gálvez. Y los autores son los frailes Pablo Jesús y Jerónimo. El título Pintura del excelentísimo señor conde de Gálvez, 1796, está en el Museo Nacional de Historia, en el castillo de Chapultepec. Lo acentúa así. Bueno, creo que lo más normal sería decir Chapultepec, pero bueno, aquí pone Chapultepec.
México, reproducción autorizada por el Instituto Nacional de Antropología Histórica, México DC, que ya no es DC, afortunadamente ya no, México ya no es DC, Distrito Capital, ha vuelto a ser lo que tenía que haber sido siempre, Ciudad de México, ahora ya sí se llama otra vez Ciudad de México. Técnicas, grafito, una combinación de pintura y caligrafía. Yo esta imagen la uso cuando presento las figuras retóricas, que son el relleno de una estructura. La elocución es con lo que le llenamos la disposición retórica, y esta pintura me parece perfecta para explicar lo que son las figuras retóricas, el relleno de una estructura, convirtiéndola en una estructura por sí, porque claro, las filigranas crean una estructura propia, que de lejos se corresponde con otra disposición, pero las figuras o las filigranas están relacionadas y entrelazadas entre sí. Una gran obra que sin duda alguna se hizo con el propósito de representar a Bernardo de Gálvez, aunque muy probablemente no sabían cómo era el virrey Bernardo de Gálvez. Creo que no puedo dejar al lector en mejores manos al recomendar, bueno, para la guerra en general sigue estando bien este libro, aunque Quintero Sarabia también tiene una conferencia sobre la guerra de independencia en general, que también aconsejo ver, aunque claro, a mí lo que me importa sobre todo es la figura de Bernardo de Gálvez. Creo que sí, este libro es muy recomendable, también hay que tener en cuenta su antigüedad, 1925. Creo que dejo en óptimas manos al lector y al oyente si le recomiendo esta biografía de Bernardo de Gálvez, cuyo título completo es Un héroe español en la guerra de independencia de los Estados Unidos de Norteamérica. Pero recordemos, no solo, porque también es un héroe español en la guerra contra los apaches, un héroe español en la apachería.